Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Hoy, viernes 23 de marzo de 2018, estamos transmitiendo un programa muy especial, como siempre en el horario habitual de 4 a 5 de la tarde. Y nuestro tema prácticamente es un tema poco tocado en los programas de Radio Info, pero que es muy importante. El Foro Social Mundial para las Migraciones. ¿Qué es? ¿Cuándo se va a dar? ¿Por qué se hace en México? Para ello está con nosotros nuestro invitado especial para podernos decir qué es el Foro Social Mundial para las Migraciones y por qué se da en México. Pero además, aquí en Radio Info y aquí en el programa de Derecho y Humanidad, pues tenemos hoy una gran sorpresa y estamos estrenando co-conductora del programa, y va a estar con nosotros en el programa acompañándonos María. Muchas gracias. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a participar en el programa como co-conductora, y bueno, pues es un placer estar aquí con el nuevo invitado que tienes, y bueno, pues también el tema, ¿no?, que la verdad se me hace bastante interesante, acerca de la migración, ¿no? Entonces, Sí. Y además, para que, bueno, el público que nos está escuchando, en principio, pues conozcan que María es estudiante de maestría en tanatología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Entonces, pues hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos desde la tanatología, pero además ella es abogada y además es psicóloga, entonces tiene las dos profesiones. Así es. Entonces, como sabrán, pues hay muchos puntos en común, y por eso ella está ahora participando en este nuevo momento de Derecho y Humanidad, en donde pues sus comentarios, su visión y su experiencia, pues creo que nos va a ser muy útiles. Claro, pues bienvenida. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuestro invitado especial el día de hoy es el licenciado Luis Ángel Gallegos Rodríguez. Además de ser un gran amigo, es un activista de los derechos de los migrantes y un estudioso y conocedor del fenómeno de la migración, sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y trabaja en la organización Ipsoculta, que ahorita él nos dirá qué es Ipsoculta y cómo él se haya vinculado en este Foro Social Mundial para las Migraciones desde la sociedad civil, y pues nos estará contando exactamente qué es esto del foro, qué relevancia tiene y por qué se habla de migración en el 2018. Luis Ángel, bienvenido aquí al programa. Gracias, muchas gracias por la invitación, Antonio, María. Muchas gracias. Pues básicamente el Foro Social Mundial para las Migraciones se desprende desde el 2001 del Foro Social Mundial, lo que tiene varias vertientes, y donde lo principal que se busca pues es un espacio en constante construcción, de manera horizontal, pero también que busca complementar con las historias y con la participación de colectivos, de activistas, de personas que están dentro de un proceso migratorio, y que la principal función de este Foro Social Mundial para las Migraciones es el buscar detonar algún sentido social que pueda transformar la visión de cómo se está tomando a la migración internacional, de que también puede ser una oportunidad para las personas, de que más allá de criminalizar a las personas, pues se les pueda ver como un rostro, sobre todo como personas que son sujetas a derechos, y que esto también conforme a una construcción desde la sociedad civil, ya sea organizada o en su conjunto, académicos, expertos en el tema, las propias personas migrantes, pues puedan tener un detonante, sobre todo para transformar las políticas que se hacen a favor de la migración, y que no sea solamente una visión centralizada desde los gobiernos, claro, sino que estas políticas puedan ser originadas desde las propias personas que están viviendo este procedimiento, ¿no? Fíjate qué interesante. Déjame hacerte algunas preguntas, sobre todo para que el público que nos está viendo en este momento pues quizá tenga una primera referencia, ¿no? Hablábamos antes de iniciar el programa que el Foro Social Mundial es una propuesta desde la sociedad civil a estos foros oficiales, ¿no? Normalmente foros sobre economía, ¿no?, que se han hecho en diversos lugares del mundo por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por las agencias implementadoras o por la propia Organización de Naciones Unidas, que delimitan y delinean políticas mundiales, ¿no?
Entonces, el Foro Social Mundial pues tiene esta visión de que la sociedad civil se empodere y participe también en esta construcción de políticas públicas, ¿es correcto? Sí, así es. Pues sí, básicamente es, en realidad no tiene mucho tiempo que se está realizando este foro. El primero fue, me parece que en Sao Paulo, en Brasil. Ya esta es la 8ª edición que se hace. Y bueno, ha estado transitando en varias partes del mundo, sobre todo identificando donde hay corredores importantes de migración. Ya estuvo, en América Latina fue donde nació. Sao Paulo, también, ¿no? Ajá, en Sao Paulo, en Brasil, pero también ha tenido presencia en Europa, en África, en Johannesburgo, Sudáfrica, que fue en el 2016, 2014. También en Filipinas, donde, en la parte del continente asiático. Y bueno, desde hace un montón de tiempo se ha estado tratando de impulsar y de que se lleva a cabo aquí en México, sobre todo porque pues México es el principal corredor internacional de migrantes, ¿no? Ya sea porque desde México se expulsan o comunidades de origen como estrategia toman a la migración para poder cumplir un cierto bienestar a sus familias, pero también pues México ha sido el paso de muchas personas, sobre todo Centroamérica, el Caribe, que buscan una mejor vida en Estados Unidos, pero también se ha convertido también en el paso de migrantes extracontinentales, ¿no? Claro. Que vienen, por ejemplo, huyendo de los peligros en sus países de origen, como en África, que también puede ser un país de destino donde se busque establecerse aquí, no necesariamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces también la importancia de que pues en México se pueda reconocer todos estos flujos migratorios que han estado permeando y que pues también desde acá, desde la sociedad civil, se pueda tener una visión mucho más completa, sobre todo ahora en la época coyuntural en la que estamos viviendo sobre la migración. Pues ¿cómo ves el tema? Sí, la verdad ¿Qué que te bastante parece? interesante, porque bueno, ahorita que estás retomando justamente los migrantes que vienen de los países de Sudamérica, sí, que bueno, a veces es el paso, ¿no? México, pero sin embargo a veces aquí se quedan porque saben que aquí en México pues pueden obtener pues también beneficios, ¿no? Sabemos que es un país rico y que bueno, pues en ocasiones aquí ya se pueden instalar y que sin embargo si no se les da esta oportunidad, ¿no?, de que se puedan quedar aquí nacionalizados y hacer todo su proceso ya de vida, pues a veces tienen que optar ya por otro camino, ¿no?, que justamente es irse a Estados Unidos, y que a veces, mi pregunta es, ¿qué tan riesgoso o qué proceso se tendría que hacer como migrante si estás aquí en México y posteriormente ya te vas a Estados Unidos, ¿no?, que también es un riesgo la frontera, que hoy en día está ese dilema, ¿no?, de lo del muro? Entonces, ¿qué porcentaje es de la población que se queda aquí como migrante y cuál es el porcentaje que sí llega a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues en realidad a causa del endurecimiento de las políticas migratorias, sobre todo en Estados Unidos, pues también ha obligado de cierta manera que el gobierno mexicano pues tome acciones dentro de sus fronteras, ¿no? A tal grado que se dice que las fronteras norteamericanas se han pasado a la frontera con Guatemala. Hasta el río, hasta el río Suchiate. Exacto. Entonces, pues realmente los riesgos han incrementado, así como los costos, ¿no? Es decir, existe más militarización en las fronteras, tanto de México, pero sobre todo ahorita con Estados Unidos. Los costos, sobre todo monetarios y bueno, personales, el arriesgarte a que puedas perder la vida, o por ejemplo muchas personas que utilizan la famosa bestia, ¿no?, para transportarse de una manera más rápida, pues algunos se caen o son víctimas del crimen organizado, etcétera. Entonces lo que han hecho estas políticas de endurecimiento es reconfigurar de nuevo la migración, ¿no? Ya no son las mismas rutas las que se guían, sino ahora se van a rutas más peligrosas, donde son más vulnerables, donde se exponen más estas personas. Y sí, a veces sí se toma a México como un país de destino, precisamente pues porque, o en algunas ocasiones ya fueron rechazados por Estados Unidos, o algún otro país, por ejemplo puede ser Canadá, y a México lo toman también como parte de un destino, pero realmente el procedimiento es un poco tortuoso para solicitar como condición de refugiado, es también un poco largo, son estándares bastante pues difíciles, ¿no?, de cumplir, y el porcentaje pues que se queda en realidad pues no tendría que ser a ciencia
exacta, a cierta, bueno, específicamente, pero yo creo que muchas de las personas sí siguen cruzando, sobre todo en Centroamérica, pero gran parte, como yo sé que será como un 35% tal vez, se está quedando como opción, o está viendo como opción a México. Y sobre todo también hemos visto que en México ha disminuido la emigración, ¿no? de personas, de propios connacionales que intentan pasar la frontera a través de sus redes sociales que tengan, o a través de pagar algún coyote, etcétera, pero precisamente porque los costos se han elevado y porque el riesgo es mucho mayor. Es decir, ahora si los detienen en la línea fronteriza, la patrulla fronteriza, pues normalmente, bueno, anteriormente solamente se detenían, se tomaban algunos datos y eran devueltos al país, ¿no? Ahora pueden cumplir hasta una cierta condena, sobre todo cuando son reincidentes, ¿no? Si ya los tomaron alguna vez, y los identifican porque desde el 94, me parece, sobre todo en la parte de San Diego, se implementó un programa donde se tienen que tomar las huellas dactilares, y ahí pues obviamente pues se identifica a la persona, ¿no? Entonces, si ya ven que es algún reincidente, pues se va directamente a cumplir una condena. Es parte de ese endurecimiento y también de criminalización de las personas que están optando por un mejor, bueno, un bienestar mucho más adecuado a sus necesidades, y que optan por migrar y salir de sus comunidades de origen. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, pero no nada más es en la migración forzada o en la migración indocumentada, porque en la migración documentada, ahora en los controles del aeropuerto de, por ejemplo, en Los Ángeles o en San Francisco, donde me ha tocado estar últimamente ahí haciendo los chequeos migratorios a mí como turista, pues básicamente la forma en que tratan a los viajeros de México particularmente, pues es muy diferenciada en función a otros viajeros, ¿no? Como los europeos, que hacen líneas distintas. A nosotros nos han hecho esperar horas, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 horas esperando para pasar un control migratorio, que a otras nacionalidades de primer mundo pues les toca 15 minutos, 20 minutos. Entonces yo creo que esto es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, y precisamente como lo que dices, Toño, el Foro Social Mundial para las Migraciones lo que busca es revertir todas estas acciones criminalizadoras, xenofóbicas, racistas, y que se reconozca a las personas su derecho a la movilidad humana, en principio, y también su derecho a conseguir una mejor calidad de vida. Claro. Y también pues entender que todas las personas que optan con esta movilidad humana pues son sujetos a derechos. Claro. Vamos a ir a un breve corte. Vamos a seguir hablando del Foro Social Mundial para las Migraciones, y precisamente algo que mencionaba el licenciado Luis Ángel, muy importante, la participación, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos revertir? Etcétera. Vamos a seguir aquí escuchando los comentarios de María en relación al Foro Social Mundial, muy interesantes. Si hay alguna pregunta, comentario, saludo, sabes nuestras redes sociales, por Facebook en Radio Impo, www.radioimpo.org, y también por YouTube. Podemos recibir comentarios, dudas, preguntas del tema que estamos tratando el día de hoy. Regresamos en un momento, seguimos aquí en Derecho y Humanidad. En un momento continuamos. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, y más en temas como el Foro Social Mundial para las Migraciones. Se decía, ¿no?, antes, que todos éramos migrantes, todos podemos ser migrantes en algún momento. Pero bueno, antes de seguir escuchando los comentarios de nuestro invitado especial, el licenciado Luis Ángel Gallegos, y de María, pues que nos está dando algunas reflexiones muy interesantes, te invito a que si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues lo hagas llegar a través de las redes sociales, a través de los canales que tenemos para ir dialogando en tu programa Derecho y Humanidad. Igual recordarte que si tienes alguna pregunta, alguna asesoría jurídica, pues con mucho gusto aquí te podemos brindar la orientación, o te canalizamos con los especialistas que han estado con nosotros. Estábamos hablando sobre este tema de el propósito del Foro Social Mundial para las Migraciones, porque quizá cuando escuchas hablar de políticas públicas, ¿no?, cuando eres un ciudadano de a pie como un servidor, ¿no?, pues escuchamos políticas públicas y nos imaginamos cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es? O sea, el Foro Social Mundial para las Migraciones busca que la sociedad incida en esas políticas públicas, ¿no? Pero ¿qué sería una política pública? ¿Por qué la gente debe de saber qué es eso para participar?
Sí, precisamente pues el foro lo que busca es también ser contrapeso de lo que formalmente se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos también ya en puerta el Pacto Global para la Migración y los Refugiados, ¿no? Donde se estipula o se busca una migración segura, una migración ordenada, básicamente como en mira, o es el argumento de que pueda estar encaminado hacia un desarrollo, ¿no? Pero lamentablemente es que ese tipo de iniciativas pues solamente vienen desde los gobiernos y no desde las personas que están realmente viviendo el procedimiento o el proceso migratorio. Lo que se busca en el foro social social mundial para las migraciones es básicamente sí tener un impacto social, es decir, yo creo que lo que tendríamos que hacer, al menos ahora que nos toca organizar aquí en México, es ciudadanizar el tema, es decir, que cualquier persona que no esté tan familiarizada con la migración, que en México es difícil porque pues al menos tenemos un conocido o un familiar directo o indirecto, sí, claro, que ha tenido una experiencia migratoria, pues bueno, también familiarizar y ciudadanizar el tema con el objetivo de sensibilizar a la gente y de que también sean un tanto empáticos con las personas que están optando por este procedimiento, ¿no? Claro. Y el impacto específico sí es generar las políticas públicas que tengan sobre todo un reconocimiento integral, o sea, reconocimiento de los derechos, pero que también puedan ser incluyentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, o al menos en la Ciudad de México, tenemos un marco normativo muy robusto y muy progresista a favor de las personas migrantes, refugiadas, etcétera, pero que lamentablemente en la práctica no se llevan a cabo, ¿no? Es donde la operatividad no se ha podido adecuar conforme a las demandas y conforme a las necesidades de las personas. Y eso lo que busca, por ejemplo, el foro, es que las voces y la participación de las mismas personas pues, se ve reflejado en propuestas específicas, ¿no? Y que puedan ser contrapeso a lo que se está pactando, por ejemplo, ahora en Nueva York, con el Pacto Global para las Migraciones, ¿no? Y además es una cosa compleja lo del Pacto Global por una migración segura y ordenada, porque ya anunció la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas que Estados Unidos se sale, que no va a acompañar nada. Claro, sí, pues abren la puerta del foro, el jet set de la diplomacia, ¿no? O sea, quienes han tenido la oportunidad de estar en esos espacios, pues ves que todo es algo muy teatral, parafernalia, saludos, sonrisas, pero atrás de esas sonrisas hay pues hasta pensamientos pecaminosos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es real, ¿no? El mundo de la diplomacia es un mundo distinto. Y el mundo de la migración de a pie, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, el atender a personas de carne y hueso que son de otros países, pues es algo muy humano, ¿no? Exacto. Es algo muy humano. Y fíjate, Toño, que lo que dices tiene mucha relevancia. Al menos en el 2013 tuvimos la oportunidad como organización de la sociedad civil en participar como espectadores, se puede decir, en los diálogos de alto nivel sobre migración y desarrollo que fueron en Nueva York, en la sede de la ONU. Y ahí en el 2013 básicamente lo que se platicaba, ¿no? Era sobre el bienestar de los migrantes, etcétera. Y pareciera que en Europa lo tenían resuelto, ¿no? Que era como si nos dieran a los países de Latinoamérica una receta de cómo tenemos que estar implementando políticas migratorias para salvaguardar la integralidad de las personas, ¿no? Y después de algunos años, pues te encuentras que en Europa, específicamente en Italia, en España, en Alemania, pues hay una crisis humanitaria muy importante, sobre todo de las personas que están saliendo de sus comunidades de origen, de sus países también, buscando una condición de protección internacional, ¿no? Claro. Y que se vieron desbordados y que esas recetas que implementaban desde una óptica gubernamental pues no estaban funcionando, ¿no? Entonces pues también creo que parte importante de la sociedad civil es que tiene que actuar en conjunto con el gobierno, con sociedad civil organizada, con academia, con iniciativa privada, para que también se puedan proveer de algunos insumos para que estas personas pues puedan tener las condiciones mínimas en los países de acogida, ¿no? Y claro, sobre todo por las políticas de integralidad, o sea, ¿cómo puedes tú integrar a una persona, al menos aquí en México, ¿no? Uh-huh. Que no habla español, que tal vez su dinámica cotidiana pues era totalmente diferente y que se encuentra con unos retos totalmente distintos a los que vivía en
en su país, ¿no? Claro. Entonces ahí tiene que apuntar a la integración de las personas. Claro, y que más que nada, bueno, aquí en México, a pesar de que se les abre las puertas a los extranjeros, a veces también se llega a observar, o he llegado a observar también, parte de la discriminación, ¿no? Porque bueno, pues el hecho de que, ¿de dónde vienes, no? Si eres colombiano, no te acepto, ¿no? Pero si eres un migrante europeo, entonces sí, bienvenido, ¿no? Como que hay cierto elitismo, ¿no? Aquí también en México, y considero que también eso sería importante, ¿no? En esta parte, en el grupo que, bueno, tú ahorita estás trabajando, que también se manejara, ¿no? Esta parte de que, bueno, todos somos iguales, somos seres humanos, y bueno, más que nada el no violar nuestros derechos, ¿no? Que justamente ya cuando estén aquí pues se hagan válidos, ¿no? Porque bueno, a veces también ellos se sienten pues excluidos. Y bueno, pues es una situación muy difícil para ellos, puesto que vienen desde otro país, otras costumbres, otras tradiciones, y bueno, pues realmente para ellos es algo nuevo, ¿no? Sí, precisamente parte de la criminalización que existe hacia las personas migrantes es la discriminación, pero sobre todo también la estigmatización. Es decir, normalmente utilizamos un mal lenguaje cuando se antepone la nacionalidad de una persona antes de hablar como persona, ¿no? Claro. Por ejemplo, me ha tocado recientemente, ¿no? Escuchar comentarios de es que los colombianos, o es que entonces estás generalizando, los colombianos pues están en una banda organizada, ¿no? Y estás generalizando que todos los colombianos, por ende, pues están siendo parte de ese crimen organizado, etcétera, ¿no? Yo creo que sí se tiene que hacer como esa diferencia y se tiene que dejar con ese estigma, perderle el miedo, precisamente porque pues somos una sociedad multicultural, ¿no? E intercultural también. Claro, y la ciudad también es intercultural. Por supuesto, o sea, hay una ley de interculturalidad y movilidad humana en la Ciudad de México, que, bueno, al menos creo yo, o esa es mi interpretación, que solamente los que estamos dentro del el tema, o que estamos interesados, pues conocemos esa ley, ¿no? Pero en realidad, pues no se ha ciudadanizado a tal grado de que, por ejemplo, ya no existan comentarios racistas cuando ves a una persona de color, etcétera, ¿no? O cuando ves a un centroamericano que está en su paso y que pues hasta a veces que existe como cierta repelo, ¿no? Claro. Y cierto miedo por parte de la sociedad en su conjunto. Entonces, las autoridades también no conocen la ley de interculturalidad y de atención a migrantes. Te decía del caso de esta persona que es una mujer hondureña, va a solicitar alojamiento a uno de estos espacios de las autoridades de la ciudad y prácticamente no la consideran pues en una condición de vulnerabilidad porque no es, según ellos no es persona de calle, cuando llevaba una semana quedándose ahí en la calle todos los días, ¿no? Sí. Entonces al decirle, bueno, es que tú eres migrante y no eres persona de calle, me imagino que ellos en el imaginario social que tienen en su cabeza, pues pensamos en alguien de calle, pues alguien, no sé, todo... Sí, o sea, varios imaginarios, ¿no? En condiciones higiénicas, en condiciones de salud mental muy específicas, y a veces los migrantes pues no necesariamente están así. Sí, específicamente también, bueno, aquí en México mucho pasa con los servidores públicos al desconocer todos los cambios, y sobre todo en materia de la Ley General de Migración, pero también en la legislación local, ¿no? Pero también lo importante es que existen ciertos programas que están enfocados a esta población, pero las reglas de operación a veces son los que ponen este límite, ¿no? Por ejemplo, seguramente la persona que le negó este lugar, este derecho, ajá, exacto, pues ella estaba enfocada a que solamente las personas en condición de calle pueden estar, ¿no? Pero ahora sí, al quizás llenar el formato y decir que es una hondureña, me dijiste. Exacto, sí. Pues ahí dices, bueno, pues tú eres otra población, tú no vas aquí, ¿no? Exacto. Y se niega el derecho de eso, precisamente desconociendo que existen programas de inclusión, ¿no? Y sobre todo que la Ciudad de México ha sido declarada como ciudad santuario, pero que en la práctica no pues está nada pasando. que ver eso. Pues vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Seguimos hablando del tema del Foro Social Mundial para las Migraciones, que se va a llevar del 2 al 4 de noviembre en la Ciudad de México. Seguimos aquí con nuestro invitado especial,
el licenciado Luis Ángel Gallegos, quien es activista de los derechos de los migrantes, trabaja en una organización de la sociedad civil y es parte de esta dinámica del Foro Social Mundial para las Migraciones. Y bueno, pues seguimos con los comentarios de María en el programa. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, recuerda, mándanoslas, vamos a estar al pendiente para contestarte. Seguimos aquí en Derecho y Humanidad. Continuamos. Regresamos a Derecho y Humanidad. Hablamos del Foro Social Mundial para las Migraciones con nuestro invitado especial, el licenciado Luis Ángel Gallegos, quien es activista de derechos de los migrantes, miembro de la organización Ipsoculta, que ahorita nos va a decir qué es Ipsoculta, y pues estamos ahorita estrenando co-conductora. María nos va a estar ahorita dando algunos comentarios sobre el tema que estamos aquí platicando. Si hay alguna pregunta, algún comentario, mándanos. Estamos atentos a lo que nos puedas compartir y seguro que vamos a estar aquí respondiendo todas las inquietudes que tú nos hagas favor de brindarnos. Pero entonces te decía, pues ¿qué es Ipsoculta para que sepan? Sí, Ipsoculta significa Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, y básicamente es una organización que ya tiene 16 años de vida y que empezamos trabajando en comunidades de origen, sobre todo en Tlaxcala, en un municipio que se llama San Francisco de Tlanocan. Pues viendo que parte de esta dinámica migratoria, pues Tlaxcala y pues, específicamente el municipio pertenecen a la región emergente de la migración, es decir, que no tiene más de 20 años su tradición migratoria, y que pues eso traía ciertas repercusiones tanto a las familias que se quedaban como a las personas que estaban tomando la decisión de emigrar. Y bueno, pues ahí se empezó a emprender un proyecto, sobre todo porque pues es una comunidad donde todavía se habla el náhuatl. Y pues bueno, lo principal que se buscaba era pues cómo poder aprovechar la migración, sobre todo en las comunidades de origen y en su diáspora, ¿no? Allá en Estados Unidos, y que pudiera ser de una manera pues mucho más aprovechable, ¿no? Vaya. Y hablando de diáspora y de pues espacios donde hay el campesinado, ¿no? Si no me equivoco, ahorita estamos escuchando de fondo una canción de Alfredo Zitarrosa, precisamente, que se llama Coplas al compadre Juan Miguel, que habla precisamente de todo esto, de la diáspora, de la cuestión del trabajo de la tierra, de trabajar por unos pesos para poder tener aguardiente, mezcal, tener algo que te permita soportar las condiciones infrahumanas de vida, y entonces pues la gente tiene que moverse ante esas condiciones, ¿no? Alfredo Zitarrosa pues es uno de los grandes inspiradores de los movimientos del canto nuevo, del canto de izquierda, ¿no? Pablo Milanés, algunos otros cantautores, Soledad Bravo, ¿no? Algunos otros cantautores con estos ritmos de la milonga, ¿no? La samba, que son cantos muy sudamericanos, y que por ejemplo cuando tú hablas con los migrantes, en el caso de los migrantes de Sudamérica, de Centroamérica, el tema de los ritmos, de la cultura, de la música, ¿no? Que traen es algo que pues, les permite soportar todos esas rutas, ¿no? Esas diásporas. Sí, sobre todo el intercambio de la diversidad cultural pues también es algo que enriquece a los propios países, ¿no? Tenemos unos Estados Unidos que se creó de puros migrantes y toda esta diversidad cultural, ¿no? A tal grado que pues en una parte de Nueva York, sobre todo en Queens, por Astoria, Queens, pues hay 180 lenguas de todo el mundo. Entonces este enriquecimiento por parte de las personas que vienen de distintos partes del mundo, pues también enriquece como parte a los países que están recibiendo esto, ¿no? Sí, la nueva Torre de Babel, ¿no? Sí, exacto. Sí, y bueno, también terminando de contar lo de Ipsoculta, pues sí trabajamos en al menos 4 estados de la República, en Tlaxcala, donde empezamos, en Puebla, en Guerrero y en la Ciudad de México. Es un proyecto que está reflejado el nombre es Asamblea Popular de Familias Migrantes, donde precisamente son colectivos binacionales, o sea, comunidades de origen y su diáspora en Estados Unidos, y que optan por unas mejores condiciones de vida, pero que también se pueda aprovechar de manera integral la migración. Y otro proyecto que tenemos, que desde el 2012, hemos estado trabajando con los connacionales que están repatriando de Estados Unidos. Que cada vez van aumentando, ¿no? Bueno, en realidad sí han aumentado, en su pico lo tenían en el 2010, pero ahora la dinámica ha venido a la baja, sobre todo porque en el 2010 se contaba que las personas que estaban siendo deportadas o devueltas
pues la mayoría estaban siendo detenidas en la frontera. Ahora, como ya existe menos emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, pues ese número ha estado bajando. Lo que sí ha estado aumentando es las detenciones al interior de Estados Unidos a través de redadas, de la nueva activación del programa de comunidades seguras, donde se hacen redadas principalmente donde se identifican a, ellos los llaman como extranjeros inadmisibles. Vaya. Entonces, pues ahí se han dado varias situaciones de redadas donde muchos de los connacionales son regresados bajo la vía de deportación. Y bueno, también hablar que la crisis financiera en Estados Unidos pues derivó que muchas de las personas también optaran por regresar a sus comunidades de origen precisamente porque no tenían el empleo que buscaban, ¿no? Fíjate, ahorita que dices extranjeros inadmisibles, me pones a pensar porque yo tengo que hacer un viaje a Estados Unidos en los próximos días, no voy a ser yo considerado extranjero inadmisible, ¿no? Sí, bueno, y cada vez han sido más restrictivas sus políticas para admitir a las personas, ¿no? Muy bien, tenemos el discurso de un Donald Trump que dice que para poder obtener una visa es como algo meritorio. Oye, un premio Nobel, los requisitos que tengas un premio Nobel, sí. $1,5 millones y no sé qué otras cosas. Exacto, ¿no? Cuando pues se tendría que reconocer que la migración ha aportado eso, parte del enriquecimiento tanto económico como cultural y social que tiene esa nación, ¿no? Y que precisamente, volviendo a lo del foro, pues lo que se busca es esa construcción, a tal grado que la construcción ha sido tan consensuada que hasta en el lema nos tuvimos que poner de acuerdo sociedad civil, academia, activistas, personas que están dentro del proceso migratorio para que pudiera reflejarse no solamente los flujos migratorios de Latinoamérica, sino también los flujos de Europa, de Asia, de África. Y pues bueno, derivó en un consenso que sí tardaron algunas reuniones, pero pues el lema es migrar, resistir, construir y transformar. Vaya, interesante el lema. ¿Y cuáles son estos ejes temáticos? O sea, ¿cómo está estructurado el foro? Ya vimos que se va a llevar del 2 al 4 de noviembre, pero ¿cómo está estructurado? Sí. Para empezar, realmente cualquier persona que esté interesada en el tema, pues puede participar y puede contribuir, ¿no? O sea, estamos pensando en los estudiantes que nos están viendo, sí, exacto. Sociedad civil, académicos del INPO, quienes quieran participar. En la academia hay mucho interés, sobre todo en estudiantes de posgrado, de los propios investigadores de los centros educativos, sobre todo porque también se le da una visión desde la academia, ¿no? Muy formal, y también aportes importantes que describen parte de la realidad, ¿no? Y que solamente en ocasiones se queda en algunos centros de investigación y que no puede estar circulando, ¿no? Entonces este es uno de los espacios para que puedan funcionar y puedan ser visibles todas estas investigaciones, pero también que den cuenta de la realidad, ¿no? Y que se puedan estar retroalimentando. También se cuenta con la experiencia de organizaciones que trabajan directamente con las personas y que cuentan sus experiencias a través de las buenas prácticas que se han estado identificando y de las propuestas y de todo el trabajo que se ha estado realizando. Y bueno, pues la dinámica prácticamente para participar es, pues existe una convocatoria, existe una página de internet donde pues, está el Foro Social Mundial para las Migraciones 2018, y ahí vienen básicamente como los requisitos, bueno, no requisitos, perdón, sino como la dinámica, las líneas y las mesas de trabajo. La historia del Foro Social para las Migraciones. Y ahorita básicamente hace como unas 2 o 3 semanas en la Universidad Iberoamericana se celebró la Asamblea General de esta, que son todavía reuniones preparatorias para el 2 al 4 de noviembre, y donde existen específicamente unas mesas de trabajo con temas relevantes que creemos que son importantes dentro del contexto migratorio. Estas, si me permites leer, sí, estas mesas de trabajo, la primera es Derechos Humanos, Inclusión Social, Hospitalidad y Movilidad. La segunda es Realidades de las Fronteras, Muros y otras barreras, que pues es un tema prácticamente que al menos aquí en México lo estamos viviendo muy latente, sobre todo en el discurso, ¿no? Porque pues sí existe un muro, pero también estamos creando un muro ficticio y a veces claro, el propio muro es el más difícil, ¿no? El que nosotros mismos estamos construyendo, y el que existe la barrera donde la xenofobia está muy presente, ¿no? Y donde se segrega a las personas que están optando por la migración. Una tercera mesa es Resistencias, Actores, Movimientos y Acciones Colectivas. Es decir, el Foro Social Mundial para las Migraciones también lo que busca es
aliarse con otros movimientos y que también puedan tener cuenta de otras realidades, no solamente no solo es exclusivamente para las migraciones, sino que también se pretende hacer algunas otras alianzas, ¿no? La mesa 4 es la crisis sistemática del capitalismo y sus consecuencias para la migración, entendiendo que pues el modelo económico implementado pues ha influido en que los países en desarrollo pues tengan que sus ciudadanos optar por la migración para conseguir tal vez una remuneración mucho más adecuada que la que puedan tener en sus países de origen, pero también como toda esa estructura, ¿no? Por ejemplo, el TLC que se firmó aquí regionalmente y que pues, responde a unas políticas neoliberales y capitalistas que en lugar de estar promoviendo el desarrollo, pues está promoviendo la opresión de las mismas personas, ¿no? Vaya. Perdón, la mesa 5 es migración, género y cuerpo, esto entendiendo que también, pues bueno, género hablando hombre, mujer, pero también reconocer que las migraciones, ha existido una feminización de las migraciones, es decir, las mujeres están participando activamente, no solamente como esta parte que antes respondía, ¿no? Como los reencuentros familiares, sino que ya son también cabezas de familia que también buscan la remuneración adecuada para sus familiares. Y bueno, pues también están entrando dentro de una dinámica muy importante, a tal grado que ahorita representan el 48% a nivel mundial de los migrantes, ¿no? Y de lo que envían, ¿no? Y de lo que envían también a sus comunidades de origen, ¿no? La mesa 6 es migración, los derechos de la madre naturaleza, el cambio climático y las disputas norte-sur. Lo que vemos, ¿no? Que ahora también hay una nueva configuración de las migraciones porque se deben también a cambios y fenómenos naturales, como por ejemplo lo que tuvimos en Haití y que ahora está representado en el pequeño Haití que está establecido en Tijuana, pero también en algunos otros países de Centroamérica y Sudamérica, donde también han tenido presencia estas personas, ¿no? Y por último, la mesa 7, que es población migrante organizada como actores de incidencia transnacional. Vaya. Es decir, reconocer que también los actores, o sea, los propios migrantes tienen que tener incidencia también en sus comunidades de origen, pero también en los propios países que los están recibiendo, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de miles de mexicanos que están luchando por un DACA, ¿no? Para los Dreamers, que están constantemente luchando por una reforma migratoria donde puedan tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano norteamericano, y que pues bueno, también se ve esa lucha reflejada en lo que quieren aquí para sus comunidades. Claro, o como es el caso de la comunidad Quaker en California, que están también impulsando que las familias de los ciudadanos de Estados Unidos en California puedan acoger a un refugiado durante un tiempo, mientras puede conseguir empleo, educación, algunos otros derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Pero fíjate, qué interesante, ya nos acabas de dar ahorita las líneas de participación. Entonces, a esto es importante que lo sepa la gente. Ipsoculta participa, también participa Casa de los Amigos, y pues colegas del IMPO, académicos del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, ya lo escucharon. Si quieren participar en el Foro Social Mundial para las Migraciones, pues contacten aquí a Luis Ángel Gallegos para que puedan estar representando a la Academia del IMPO en este es importante foro, ¿no? Porque realmente es un espacio alternativo que la sociedad civil ha ido construyendo con mucho esfuerzo y con hay mucho esfuerzo de muchas personas históricamente hablando, que han dado incluso hasta su vida para este espacio, ¿no? Sí, en realidad sí también existe un comité organizativo que llevan ahí muy bien las riendas, José Jacques, Pepe Jacques, ¿no? Karina Arias, que también están ahí como al frente del propio Raúl Delgado Weiss, que están al frente pues con más experiencias de esta iniciativa, sobre todo también porque al menos Raúl Delgado Weiss pues fue de los que impulsaron este foro, pero que en realidad no solamente responde a un comité de organización, sino que todos se van construyendo, todos van aportando, y eso es lo que apunta, ¿no? el foro, que sea una construcción colectiva. Entonces, pues evidentemente que la parte académica y por qué no también iniciativa privada, pues también podría estar participando dentro de estas reuniones preparatorias, para que se pueda enriquecer muchísimo más en contenido y en visiones, ¿no?
hacia favorecer y realmente tener un impacto social para las personas migrantes, ¿no? Y también hay algunos otros ejes importantes. Por ejemplo, se hablaba en esta última Asamblea General la importancia de reconocer y de hacer vínculos a nivel internacional sobre las ciudades que son declaradas como ciudades santuario. Es decir, México ya está declarado, aunque en realidad pues, pareciera que en las ciudades santuarias es como excluyente porque se deja afuera algunos otros perfiles migratorios, pero por ejemplo en Estados Unidos, pues Chicago, Los Ángeles, Nueva York, ¿no? Ciudades importantes que también han sido declaradas ciudades santuario y que están siendo muy golpeadas, ¿no? También en Europa pues se han declarado algunas ciudades santuario. Entonces una de las ideas es que pueda converger esto, ¿no? Y que la propia Ciudad de México pueda también convocar a una red o a unas alianzas de estas propias ciudades santuario, para que pues pueda hacer no solamente movimientos locales y así esporádicos, sino pueda hacer y tener un impacto global. Vaya, pues qué interesante está todo esto. Yo estoy seguro que los estudiantes que nos están viendo, pues esto es todo un mundo de posibilidades, ¿no? En el derecho, en la psicología, en el trabajo social. ¿Qué te ha parecido, María? Bastante interesante. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Los que van a participar pueden ser de diferentes áreas o debe de ser alguna en específica para que, bueno, justamente esté atento el público? No, en realidad no hay ningún perfil específico para poder participar. En realidad, pues lo que se busca es que pueda ser más incluyente y tener mecanismos de inclusión, es decir, que cualquier persona que esté, aunque sea ajeno, pareciera que estuviera ajeno a la migración, pues también pudiera estar participando, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejes muy importantes y que poco se toca es la salud y la migración. ¿Qué está pasando con las personas para acceder a los servicios de salud, pero también cuando llegan a establecerse en algún país de destino, o pues también qué pasa con esa salud, ¿no? Sobre todo la salud mental, es decir, el impacto de salir de tu casa, de tu comunidad de origen, el salir de una manera forzada, ¿no? El establecerte otra vez, el estar lejos de tu familia, sí tiene una repercusión importante en la salud mental de las propias personas. Y bueno, pues cualquier perfil puede estar participando. Es más, al contrario, invitamos a cualquier persona que de especialidad en cualquier materia que pueda integrarse a participar y a relacionarse con las dinámicas del foro, precisamente para que se pueda enriquecer desde otras visiones, no solamente de las personas que estamos día a día trabajando con los migrantes y con los propios migrantes que cuentan sus experiencias, sino que también una visión externa tal vez pueda ser muy interesante y muy fructífera, ¿no? Para la propia dinámica del foro social para las migraciones. Qué interesante. Y bueno, también tengo otra pregunta. ¿Qué me puedes decir acerca de la migración, pero en los niños? Okay. Es algo, considero que muy complicado, ¿no? Es un tema bastante importante, sobre todo porque pues pareciera que antes la migración pues se daba solamente con los jefes de familia, los jefes de hogar, pero ahora sí estamos viendo que a través de la violencia estructural que existe en los países de origen, a causa también de estos desastres naturales, pues las familias completas se han tenido que movilizar. Y el caso de los niños, sobre todo los niños y niñas y adolescentes no acompañados, es un tema bastante importante y muy, pues digamos, muy frágil, porque pues estás exponiendo a un menor a que tenga toda una travesía, toda una vulnerabilidad bastante marcada, sobre todo cuando van de una manera irregular, es decir, atravesar por las rutas migratorias, pues es muy peligroso, ¿no? Sobre todo porque pues tanto el crimen organizado como la propia dinámica del recorrido, pues puede caer en tal vulnerabilidad hasta perder la vida, ¿no? O ser captados por el crimen organizado, violaciones, etcétera, qué sé yo. Afortunadamente se ha puesto a nivel global, se ha puesto el tema, y sí se han dado ciertas reacciones importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en México pues ya tenemos alguna regularización sobre todo cuando los niños y niñas y adolescentes no acompañados pues no pueden estar en un centro de detención, porque pues precisamente se está violentando el propio derecho, ¿no? Y entonces tienen que tener
si existe una repatriación, pues una repatriación asistida, es decir, un acompañamiento en todo momento, ¿no? Y bueno, al menos en la parte que conozco de Estados Unidos, pues también existe eso, ¿no? Es un tema que pues creo que también se tiene que ciudadanizar, porque la mayoría de los niños que optan bueno, en realidad no lo optan así como parte de su iniciativa, pero muchos de los padres que están establecidos ya en el país de recepción, pues sí optan como estrategia el que manden a los niños, ¿no? Y bueno, pues caen en una vulnerabilidad terrible, ¿no? Sí, porque prácticamente están expuestos a un sinnúmero de cosas. De vejaciones. Porque si de por sí ya siendo migrante, o están en una condición de movilidad humana, ya hay una vulnerabilidad, ahora le sumamos que son niños y niñas, sí, adolescentes, pues está más todavía, ¿no? Sí, claro, y eso es uno también de los temas que se busca pues hablar y posicionar dentro de, y ese y muchos más, ¿no? Dentro de la dinámica del Foro Social Mundial para las Migraciones, y que precisamente pues sí se pueda tener un impacto, ¿no? Pero también un seguimiento, porque pareciera que se vería como a los foros como un evento donde se expone una problemática a partir de los expertos y de los que están hablando el tema, pero que no tiene más impacto de allá, ¿no? O sea, y lo que se pretende precisamente ahora en México y con la organización de todos los compañeros que están involucrados en el foro es que precisamente exista un mecanismo de seguimiento, pero que también pueda tener un impacto profundo, ¿no? Claro, porque si no se vuelve un espacio de difusión. Y realmente ahorita lo que necesita la sociedad es el involucramiento de la sociedad civil para pues, ir cambiando estas estructuras, ¿no? Que están permeadas de violencia, de injusticia, de discriminación, y que en la migración pues hacen efervescencia, y entonces se descubren todas las cosas que también vivimos en lo cotidiano, ¿no? Sí, exacto. Y pues sí, el foro lo que busca pues es precisamente ser esta contraparte desde la sociedad civil, desde lo que se construye, y que pues sí ha tenido cierta relevancia y siempre ha sido un gran contrapeso, sobre todo a los foros internacionales, que se puede decir que son como los oficiales, ¿no? Claro. Pero que siempre ha tenido ese contrapeso en cualquier parte del mundo, ¿no? Se ha celebrado en España, se ha celebrado en Ecuador, Johannesburgo, en Sudáfrica, en Filipinas, etcétera, y siempre ha tenido un impacto, pero lo que ahora buscamos, al menos en la octava edición de este foro, específicamente aquí en México, es que también pueda tener un impacto local, regional, pero también internacional. Claro, pues y que también, bueno, se hagan valer sus derechos, ¿no? Exacto. Y bueno, en algunas ocasiones se podría adoptar a uno de los pequeños migrantes. Eso dependería mucho de la legislación local de los propios países, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en México sí existe un marco normativo, pero lo que normalmente se está haciendo es regresar a sus países de origen, ¿sí? No es tanto que se dé la dinámica de poder adoptar, ¿no? Precisamente porque tendría que haber cambios legislativos mucho más profundos y tendrían que actuar dependencias gubernamentales, como por ejemplo podría ser el DIF, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y armar algo en conjunto para que pudiera existir ese tipo de prácticas, ¿no? Pero realmente pues claro, son difíciles. Sí, yo creo que en otro momento vamos a tener que hacer un programa sobre el procedimiento internacional en materia de adopción, ¿no? Que justo ahí el derecho internacional privado pues tiene mucho que decirnos, pero el tiempo es implacable siempre en su ejecución, y estamos llegando ya al programa, al final del programa, prácticamente nos quedan un par de minutos. Pues María, ¿cómo te has sentido? Muy bien, el día de hoy? Muy bien, en confianza aquí en casa. Muchísimas gracias, la verdad, Toño, por haberme invitado, y bueno, por ser parte aquí de coconductora. La verdad que bueno, pues el día de hoy aprendí muchísimo de Luis Ángel, porque bueno, pues el derecho abarca muchas áreas, y creo que la migración a veces no es tan considerada, ¿no? No sabemos, no conocemos nuestros derechos. Bueno, a veces si no se conoce la Constitución, pues que podemos hablar, ¿verdad?, de otras leyes. Y la verdad creo que ha sido muy enriquecedor el habernos aportado tus conocimientos y lo que se va a realizar, ¿no?, en poco tiempo. Sí, muchas gracias. Pues algo que quieras compartir, Luis Ángel, con la comunidad de radioescuchas de Radio Impo. Bueno, pues quien esté interesado más en el trabajo que hacemos como organización, existe la página de Facebook Ipsoculta, Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural.
También está en el propio Facebook la Asamblea Popular de Familias Migrantes, y otra página que es Retorno DF. También está la página de internet familiasmigrantes.org. Y bueno, pues si tienen algún caso de algún conocido o familiar, qué sé yo, que haya sido regresado de Estados Unidos, pues también podemos darle asesoría y atención en la medida en que lo necesiten, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos la primera atención en lo emergente, es la alimentación y el hospedaje a través de Casa de los Amigos, que ahí pues hemos tenido una muy buena relación y mancuerna. Y bueno, asesoría en documentos de identificación, cómo tienes que sacarlos, en revalidación y acreditación de estudios realizados en el extranjero, en vinculación a empleos y algunos programas sociales específicos para las personas migrantes, bueno, vincular a los nichos laborales y en una serie de cosas. Ahí los invitamos que visiten la página, y también que puedan visitar la página del Foro Social Mundial para las Migraciones. Ahí es fsmm2018.org, y pues que se puedan sumar directamente a las actividades que del foro. Pues ya lo escucharon, queridos amigos y amigas de Radio Impo. Súmense a este Foro Social Mundial para las Migraciones. Si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle llegar a nuestro invitado especial, pues escríbanos. Posteriormente lo pueden hacer cuando vean otra vez el video o lo vean después. Nosotros se lo daremos llegar con mucho gusto, y a todos mis colegas académicos, pues está ya la puerta para los temas que hay que investigar desde la psicología, desde la tanatología, sobre todo desde el derecho. Hay mucho que investigar aquí, mucho que aportar, así que pues están los temas ahí dados, ¿no? Pues muchas gracias, licenciado Luis Ángel, por haber venido aquí al programa Derecho y Humanidad. María, pues nos vemos aquí en la siguiente emisión. Claro que sí. Nos vemos aquí en la siguiente emisión, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y pues nuestro siguiente programa, así como este, será un programa muy especial. No te lo puedes perder, es un tema que vamos a estar compartiendo pronto aquí. Y pues da seguimiento a nuestras redes, comparte tus comentarios, y pronto cuando veas el tema, pues vas a ver que es un tema igual de interesante que este. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho y Humanidad. Mi nombre es Marco Antonio López, y pues nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.